Y para mí es un verdadero placer en estos momentos estar con Evan Ellis, investigador del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Carmen. Es un gusto también para mí de estar en el programa con usted. Doctor Ellis, ¿qué nos dice esta escalada? Donald Trump en las últimas horas, según también información por parte de agencias o medios como Axios, aseguran que se viene una toma en la isla Karg y también hay un despliegue mayor en el Golfo Pérsico. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, no es claro si los Estados Unidos han tomado esta decisión o solo es una amenaza para manipular o impactar los cálculos iraníes, pero claro, los Estados Unidos tienen grupos anfibios en camino y sí, con superioridad área, tienen la posibilidad de tomar control de esta isla. Si esto ocurre, yo creo que esto iba a traer muchos ataques por drones y otras capacidades militares iraníes, aunque yo creo que los Estados Unidos podrían mantener control de esta isla y con esto iba a impactar las ganancias de Irán y indirectamente otros actores que reciban petróleo de Isla Karg, como por ejemplo China. Entonces sería un paso más en la expansión de guerra, pero algo que pondría mucho más presión en Irán, por lo menos económicamente. Correcto. Ahora, hemos también dado cuenta de esta noticia porque una autoridad hutí desde Yemen ha anunciado que se activa otro frente. ¿Qué cambia militarmente con estos proxies o esta activación de los proxies por parte de Irán? No solamente desde el Líbano, no solamente desde Hezbollah, sino ahora desde Yemen con esta posibilidad de los hutíes. Bueno, todo esto es parte de esta estrategia iraní de expandir hasta posible la guerra utilizando sus subrogates para poner presión en los otros actores mundiales. Hemos visto con los ataques contra refinerías y otras facilidades en Qatar y Kuwait, intentando subir precios de petróleo para impactar a los europeos y otros con palanca sobre el presidente Trump y por supuesto con la posibilidad de impactar el Mar Rojo y este tránsito logística que impacta ya logística mundial de también añadir la presión. Pero yo veo que los hutíes son relativamente debilitados y esto podría atraer como más, y los Estados Unidos tienen capacidad militar de ir otra vez en contra de los hutíes. Entonces podría expandir las amenazas, aunque y podría hacer que las empresas de logística busquen rutas alternativas, por ejemplo, pasando por el cuerno de África. Entonces será impactos, aunque no sería un cierre total de eso, yo sospecho. Ahora, desde la doctrina militar estadounidense, doctor, ¿qué implica este despliegue o esta toma o esta evaluación o este análisis que se está haciendo sobre la isla Karg? ¿Usted cómo lo ve realmente? ¿Es viable? Y si se ejecuta, se materializa, ¿cuáles son los pros y los contras que van a tener que encarar los Estados Unidos? Bueno, o sea, militarmente es, o sea, más que factible. O sea, que ya hemos eliminado, hasta que yo entiendo, la mayoría de las capacidades de defensas militares en la isla. Y también, o sea, hemos logrado superioridad área de Irán y hemos eliminado mucho de su capacidad misilística. También sería muy difícil para Irán contestar con, por ejemplo, tropas o otras fuerzas. Entonces, los Estados Unidos podrían tomar control de Isla Karg y con esto podría impactar, eliminar realmente la habilidad de Irán de cargar petróleo y enviar petróleo a otros socios como China. Entonces, es factible. Obviamente iba a traer unas recursiones de Irán directamente, probablemente con drones y los misiles que les queda, y esto podría aumentar ya los bajas de tropas iraníes. Por ejemplo, si un grupo de marineros toma el control de esta isla, y sospecho que Irán también iba a expandir por vías asimétricas sus otros ataques en represalia, porque eso iba a poner mucha presión sobre Irán y elevar más los precios de petróleo. O sea, la cuestión realmente no es una cuestión militar, sino es una cuestión estratégica. Si esto expandiendo la guerra, aumentando las bajas a los Estados Unidos y aumentando los impactos económicos, iba a generar un precio suficiente que los Estados Unidos decidiría de
cambiar su estrategia. Yo sospecho que no. Yo sospecho que el presidente Trump está comprometido de seguir esto hasta, bueno, hasta el futuro mediano. Correcto. Ahora, doctor, vamos a colocar en pantalla la última comunicación que ha hecho Donald Trump, y me refiero a su Truth Social y también a las plataformas de X que utilice. Vamos a ver este tweet para poder comentarlo, por favor, porque ha hablado sobre el estrecho de Hormuz, ha hablado sobre la OTAN, incluso ha utilizado un término, cobardes. En reiteradas ocasiones, la semana pasada hemos escuchado a Donald Trump pidiendo una coalición internacional para poder destrabar o abrir, ¿no? Reabrir el estrecho de Hormuz en su totalidad, ¿no? ¿Qué opinión le merece ello? Ahí tenemos precisamente este tweet, si me permite leerlo para que nuestra audiencia también lo entienda. Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No querían unirse a la lucha para detener un Irán propulsado por energía nuclear. Ahora que la lucha está ganada, y lo pone en mayúsculas Donald Trump, militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Una simple maniobra militar, que es la única razón que los altos precios del petróleo estén tan altos. Tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. Cobardes. Y recordaremos, presidente Donald Trump, ¿qué lectura le da al respecto a este mensaje del presidente de los Estados Unidos, doctor? Bueno, yo creo que lo importante es distinguir entre el retórico y la frustración versus actualmente los cálculos de los dos lados. Para mí, los dos son entendibles. O sea, para los europeos, quizás al percibir que los Estados Unidos inició esta guerra sin consultos significativos con ellos, y también reconociendo que ellos tienen vulnerabilidad. O sea, y todavía hay ciertas amenazas por drones y misiles, aunque muy reducidos, pero solo requiere unos drones o unas misiles o unas minas para hundir barcos europeos y crear más problemas. Entonces, yo creo que los europeos son muy reservados de conjuntar en este momento esto, aunque yo sospecho que por largo plazo esto también podría ser un error estratégico, porque ellos dependen mucho en este petróleo del Golfo Pérsico, y también o sea, las implicaciones estratégicas de no apoyar a los Estados Unidos, aunque legalmente no es parte de un artículo 5 pedido de OTAN, pero de no hacerlo, obviamente esto impactaría la relación entre Europa y los Estados Unidos en el futuro.